Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo del lugar donde estén abriendo este video, por gracia de Dios. Antes de dar inicio, quiero invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien hable en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Brenda Mariela Báez Trejo, tengo 28 años, nací en Ciudad Madero, Tamaulipas, aquí en México. Soy abogada de profesión y pues seguidora fiel de Cristo. Quiero empezar a decirles que este canal de El Rosario de las 11 p.m. me ha sido de gran ayuda para mí. He visto muchos testimonios de otros hermanitos de la manera en que Cristo se ha hecho presente y pues creo que es un medio de evangelización muy grande. Entonces, pues empezaré contándoles desde que yo nací o desde que Dios me trajo, ya me tenía escrita, ¿no? A todos nos tiene escrito en su libro, en sus planes divinos. Y Dios me trajo un 31 de diciembre de 1995. A veces ese día para mí, cuando cumplo años, el último día del año, pues muchas personas andan muy emocionadas, traen muchas cosas en la cabeza por fin de año y por lo regular se olvidan del cumpleaños, pero Cristo es quien nunca se olvida. Y al principio sí me costaba mucho mis cumpleaños, más porque son fechas pues fuertes, ¿no? Que recordamos a los que ya no están, etcétera. Pero me di cuenta que Cristo me hablaba desde ese momento, desde el momento en que yo nací el último día del año, porque creo que Cristo sabía que iba a batallar mucho, iba a batallar mucho en amarlo, en creer en Él. Entonces, Cristo, al momento en que decide que yo nazca este día, es para darme una sacudida y hacerme entender que soy muy importante y que nunca es tarde, digámoslo así, 31 de diciembre, el último día del año, donde ya nos espera pues mucho, ya vamos a brincar al siguiente. Cristo decide traerme al mundo y decide hacerlo de esa manera porque sabía que me cuesta mucho amarlo y por secuencia amarme. Ha sido un proceso, todo un proceso donde Él me ha acompañado. Doy gloria a Dios por ello. Al momento en que me trae al mundo, pues sí es como entender por qué un 31 de diciembre. Yo le doy el significado, Cristo me habla diciéndome porque no, nada está dicho todavía. Todo se puede cerrar con broche de oro. Sigue adelante, sigue firme y entonces vengo al mundo. Recibo muchísimo amor desde niña por parte de mi familia, por parte de mis tías, de mis abuelitos, mi abuelita Nati, mi abuelito Juan, que me acompañan y que son, pues sí, mis grandes amores que interceden ante Dios. Ahorita que yo estoy en este mundo todavía y pues peregrinar, porque sabemos que es un peregrinar en este mundo y ellos interceden. Mi mamá también estuvo conmigo, un poco más distante por temas de trabajo, pero estuvo ahí. Mi hermano que después llegó, digamos que cuando yo nací, mi papá biológico no quiso hacerse cargo. Entonces, pues se fue, simplemente se fue y, y yo, pues en ese momento no entendía, porque no sabía, de hecho no sabía en ese momento, hasta después. Pero hoy que volteo a ver atrás y digo, bueno, que mi papá tal vez no quiso, cometió ese error como todos los seres humanos, y me ha tocado perdonar, me ha tocado tener que honrarlo
porque pues es uno de los mandamientos de nuestro Señor, tener que honrar a nuestros padres, hayan hecho lo que hayan hecho. Es un proceso muy, muy, muy bello de humildad y de, pues sí, de saber cómo actuaría Jesús en mi lugar. Y pues he tratado o he estado haciendo eso de mi parte. Eh, He tenido comunicación con él, pero no, él no ha querido, y es entendible. Pero eso me ayudó a entender que Jesús era mi papá, o sea, mi papá de origen, que Dios era mi padre, y que pues la figura de San José es muy importante porque ahí vemos cómo un hombre puede seguir este camino que no es fácil, pero que de la mano de Dios se puede. Posteriormente viene mi hermano y para mí fue como que lo mejor que me pudo pasar, porque pues obviamente cuando estás pequeño siempre quieres un hermanito o así, pero el Señor se lució a los 5 años, tuve a mi hermano, o sea, ahora sí que llegó a nuestras vidas, a nuestra familia, y es como ese compañero, ¿no? Posteriormente, nosotros vivimos una situación de violencia con, ahora sí que el papá que me registró en cuestión legal, por así decirlo. Yo viví una situación de violencia fuerte en cuestión psicológica, en cuestión física, cuestión sexual y cuestión, pues sí, esas tres cuestiones, física, psicológica y sexual. Esa situación fue pues fuerte porque quien vive violencia pues ahora sí que tiene como, ¿cómo lo diré? Como secuelas o como situaciones que devienen de esa violencia que tuve que pues sí, echar para adelante de la ayuda de Dios. Solo recuerdo que, para no introducir mucho tema de la violencia, solo recuerdo que un día, mientras él pues sí, entre tantos días que me decía que yo era pues una persona, pues sí, o sea, cuestiones, muchos denigraciones, muchas cosas horribles, este, y en uno de esos eventos, de esos episodios, pues no me quedó de otra más que correr. Corrí, me fui y salí del domicilio, recuerdo bien, le hablé a una tía y esa tía fue por mí y pues desde ahí me quedé un momento con ella. Mi tía habló en ese momento con mi mamá y pues quedaron en que yo me iba a resguardar ahí porque estaba en peligro. Entonces mi mamá le dijo a mi tía que efectivamente que la situación no estaba bien y que por lo pronto pues estuviera yo ahí y que posteriormente ella se iba a incorporar también porque sabía que no le estábamos pasando nada bien. Eh, entonces, antes de ese episodio donde yo me salí del lugar de la violencia, antes de eso, solo recuerdo que, si bien es cierto, mi mamá me mandaba el catecismo, pero pues a veces en el catecismo uno no tiene mucha idea porque está pequeño, pero solo recuerdo en una de esas noches que estaba bajo una colcha y con mucho miedo y le decía, fue mi primera comunicación con el Señor, me acuerdo, le decía, Señor, no sé cuándo va a pasar esto, pero confío en ti. Y le decía, a lo mejor cumpliendo 18 años ya me puedo ir, pero tú sabes lo que estoy viviendo, solamente tú lo sabes cómo estoy sufriendo. En ese tiempo yo tenía 14 años y pues el Señor no se tardó mucho, enseguida pasó, no recuerdo cuánto tiempo, pero no pasó hasta los 18, o sea, a los mismos 14 años pasa esa situación de que yo me tengo que salir corriendo porque estaba la violencia pues en su máximo momento, ¿no? Entonces, fue ahí donde yo como que platiqué con el Señor, pero sin saberlo propiamente, porque no me enseñaban muchas cosas, o sea, no estaba como acostumbrado. Entonces, en ese momento fue como mi primer acercamiento que yo no me había dado cuenta, pero estaba ahí en esa oración y él me hizo caso. Posteriormente, mi abuelita enferma, eh, disculpen los ladridos si se escuchan, es mi perrita. este, Posteriormente mi abuelita enferma
Y toda la familia, como mi abuelito tuvo 10 hijos, por gracia de Dios, y su labor fue darles mucho amor y lo hizo súper bien, extremadamente bien, igual a sus nietos, quienes tuvimos esa oportunidad de conocerla, algunos pues han nacido y ya no la han conocido, pero por medio de nuestro platicar saben quién fue mi abuelita en el aspecto de ser una madre presente, una gran esposa, una gran abuelita, o sea, cumplió su misión. Entonces mi abuelita enferma y toda la familia pues como que en ese momento estábamos como tristes y, y solo recuerdo que me decían, no, tu abuelita va a salir. Y pues yo estaba pequeña, no recuerdo cuántos años tendría, pero como yo creo 17, 16 años. Y mi abuelita, pues obviamente su destino era que ya tenía que partir al cielo. Entonces parte al cielo y como que hubo un quiebre ahí en mi fe porque yo no me había dado cuenta hasta después que batallaba mucho para creer. Yo decía, ¿por qué no creo? ¿Por qué batallo? Si sé que eres poderoso. O sea, no es que no crea en eso, pero ¿por qué estoy batallando tanto? Entonces me puse como hacia atrás, voltear y dije, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? Y me acordé del día de que mi abuelita falleció y que yo como que dudé un poco de Dios porque según en ese tiempo yo pensaba que Dios, pues lo que tú le pides te lo da, pero eso no es así. Hasta hoy me doy cuenta. Entonces pasa ese quiebre como de la relación con Dios por lo de mi abuelita y después como que se me empieza a desdibujar esa imagen de Dios. Empiezo como pues sí, en el mundo, empiezo pues sí, como a hacerle caso a las situaciones del momento, ¿no? Que traer novio, que esto y que aquello, que claro, no está mal traer novio, sin embargo, pues hay que ver qué persona es, pero pues en ese momento no tenía yo, ahora sí que la información necesaria para saber todo, entonces empieza uno a actuar por impulso. Em, en ese momento, pues empiezo a andar con otros chicos que lo único que me traían pues era como un vacío porque pues no estaba ligado a la fe. Y hoy me doy cuenta qué tan importante es cuando iniciamos una relación o cuando estamos en una, ahora sí que relación de amistad o relación de familia, lo importante que es tener a Cristo en nuestro corazón porque dependiendo de esa situación de tener a Cristo, es como vamos a llegar a buen puerto. Es como vamos a evitar sufrimientos que Cristo no nos quiere traer, ¿verdad? Entonces pasa esa circunstancia, ¿no? De obviamente no conocer lo que es todo ese tipo de temas de, de la castidad, de pues de estar con Dios, de la confesión, etcétera. Entonces iba por la vida así. Entonces después me meto a la carrera de licenciada en Derecho. Eh, Más que nada porque cuando nosotros pasamos la violencia tuvimos que pues acceder a un abogado y ese abogado pues tuvo que arreglar divorcio, tuvo que arreglar muchas cuestiones en ese momento. Obviamente pues esas cuestiones generaron honorarios y sabemos que a veces algunos honorarios pues sí están muy elevados. Entonces, en ese momento pues sí tuvimos que acceder a créditos financieros para poder pagar todo ese pleito porque pasaron otras cosas dentro de ese trámite y pues sí nos gastamos en cuestión de nuestra familia, que es mi mamá, mi hermano y yo actualmente. Y hasta la fecha todavía tenemos deudas de eso. O sea, porque salir de un lugar de violencia no es fácil, no es nada fácil y mucho menos pues ir estructurando todo lo demás, porque básicamente nos quedamos en la calle. Nos dio como apoyo una prima y nos quedamos a vivir ahí un tiempo y luego rentamos. Pero sí se puede salir de la violencia, sí se puede con la ayuda de Dios. Posteriormente entro a estudiar leyes y como les comento, yo andaba pues en un, en una, como, en un estado muy de poder, porque cuando estudias derecho, una de las cosas que se acercan mucho es el pecado de la soberbia, porque empiezas a creerte un poco más que los demás, empiezas a tener como tu mentalidad muy
muy como, pues para mal, ¿no? A veces para mal, porque entras con un objetivo, pero luego pasa que ves los ejemplos de los demás y te vas haciendo así como un robot, o sea, vas viendo el ejemplo de otro y entonces vas copiando. Después, durante la carrera hubo un impulso del Espíritu Santo donde creo que yo estaba como en séptimo semestre, me parece. Fue en el 2017, en octubre precisamente, se van a cumplir 7 años, donde yo conocí a Cristo de verdad, así de frente. Yo sentí el impulso de vivir un retiro. Había buscado, pero no había encontrado. Sino que en una ocasión, como pues ya saben, ¿no? Nuestros padres a veces andan en unas cosas, nosotros en otras, y todos los miembros de la familia, al final de cuentas no sabemos ni qué. Entonces hubo un día en el que mi mamá me dijo, yo viví un retiro, me invitó fulanita de tal, ¿te interesa? Y yo, claro que me interesa, lo estoy pidiendo a gritos. ¿Por qué no me habías dicho? Y me dijo, no, pues es que pensé que no querías porque andas muy intensa en la escuela. Y sí, o sea, nada muy intensa, quería puro 10 y todo. Entonces, yo le dije, es que ando buscando uno, no me importa, o sea, yo me inscribo, tráeme la hoja. Entonces me trae la hoja, la lleno, súper feliz, rápido. Y, y llega el día del retiro. Y entonces yo empiezo a decirle en ese tiempo a mis maestros que voy a ir a un retiro, ¿verdad? Para mí les comento que la escuela era muy importante para mí porque, pues, como que era un compromiso que yo estaba asumiendo, ¿no? Estudiar y posteriormente servir a las personas. Entonces empiezo a ir, pero con algo de pena hacia mis maestros y decirles, maestro, ¿puedo faltar porque voy a ir a un retiro? El retiro empezaba de jueves a domingo. Entonces yo iba a faltar el jueves por la tarde y el viernes. Entonces voy y me encuentro con la sorpresa de que 3 maestros, me parece que eran 3 maestros, que ya habían vivido ese retiro. Entonces, me comentaron, ¿a qué retiro vas? Y yo les dije, pues el movimiento de la iglesia se llama Movimiento de Cursillos de Cristiandad, que pues ahorita muchos han de estar como, pues recordando su retiro, se les llama su cursillo. Algunos son cursillistas, varias partes de, pues sí, del mundo. Este movimiento es a nivel mundial, es reconocido por la Santa Iglesia y todo, ¿verdad? Entonces, me dicen los maestros, uno de ellos me dice, vaya con los ojos bien abiertos y con los oídos también, y abra su corazón. Entonces, pues yo dije, ¿quién sabe qué dirá el maestro, verdad? La otra maestra igual me dijo, está muy hermoso, aprovéchelo. Y el otro maestro igual, váyase de inmediato, no se preocupe. Entonces, después de que los maestros me dan luz verde, casi que en el último momento, yo me voy a mi casa y hago la maleta y empiezo a aventar todo, 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 todo. Que la toalla y cosas así. Entonces agarro pues sí, en ese momento pues un transporte y llego al lugar y me recibe una de las hermanitas servidoras y veo en su rostro algo súper diferente, súper diferente. Yo dije, ¿qué está pasando? O sea, fue donde empecé a ver así el amor de cuando una persona está cerquita de Dios y puedes ver a Dios en ella. O sea, no es esa persona, es Dios, ¿verdad? En esa persona. Entonces yo estaba a punto de regresarme porque pues sí me daba como mucho miedo ponerme vulnerable y me abre la puerta, me baja la maleta y me trata con muchísimo amor y se despide de la persona del transporte, ¿no? Entonces me meto al retiro y pues yo seguía como con muchas, con muchas dudas, con muchos miedos. Y poco a poco fui viviendo el retiro, ya eso no se va a contar porque hasta que pues haya la oportunidad de que alguien lo viva, si desea. Entonces yo, pasa el retiro, escucho uno de los testimonios también y fue donde me hizo como, o sea, ahí de que todos podemos cambiar. Tenemos un pasado turbio, un pasado un poco feo y todo se puede transformar de la mano de Dios. Entonces salgo del retiro y todavía con esos arranques, ¿no? Pues en ese tiempo tenía 21 años
y pues obviamente la sociedad y el mundo te jala. Y pues si no estás muy alerta, pues caes, ¿verdad? El objetivo es no quedarse ahí en el suelo, volver a empezar y ya no querer hacerlo después, ¿no? Es como ese espíritu o esa actitud de enmienda que se tiene. Y salgo del retiro, pero pues el retiro es progresivo, o sea, no nada más es el retiro, sino que los días posteriores fueron la lucha, ¿no? De que ya no estás en ese lugar pequeño donde todos te están vigilando, donde hay un acompañamiento 24/7, ya estás otra vez en el mundo y te toca como pues seguir creciendo en la fe, porque un retiro no va a ser suficiente. Entonces, en ese momento, pues seguí cayendo, caí otra vez, eh, mm, accedía a, pues sí, a hombres que no tenían como la fe bien cimentada y lo único que querían, pues ya saben qué. Entonces, llega un punto en el que ya le digo al Señor, ya, o sea, el chico que yo conozca, ya le voy a poner las cartas sobre la mesa y le voy a decir, soy una mujer de fe y no va a pasar esto, esto y esto, porque pues no estamos casados, porque hay un proceso, todo tiene su tiempo y la fe y Dios tiene pues un camino, ¿no? Te interesa seguir este camino, etcétera. Entonces, como que ya a partir de ahí empezó a cambiar este pensamiento de tener como la dignidad y el valor que Cristo nos da a cada una de las mujeres y también a los hombres, pero que lo vamos normalizando porque pues así está, así se hace, etcétera. Entonces, después de ese momento de ya empezar a cambiar mi pensamiento, ya empezar a decir, Cristo, te quiero conmigo, ya empecé pues sí a ir constantemente a servir al movimiento, constantemente a cualquier plática sobre Dios. Empecé a estar ahí más cerca, a estar perseverando. Y me fui enamorando mucho. Había momentos en el que no iban muchas personas a donde quiera que vaya, ya sea a la misa, ya sea que el movimiento, ya sea cualquier lugar. Yo me daba cuenta que no iban muchas personas o iban personas ya mayores, o sea, y no venían jóvenes como yo. Sin embargo, sí hubo momentos donde yo me sentía sola y decía, ¿por qué no hay más jóvenes? ¿Por qué soy la única? ¿Seré la rara? ¿O por qué? Y después me di cuenta que pues eran los momentos donde yo me enamoraba más de Dios porque lo iba conociendo. Entonces, nadie ama lo que no conoce. Lo fui conociendo y fui, pues, ahora sí que aguantando esa parte de que era la única y que hasta la fecha muchas personas todavía no deciden seguirlo y tenemos que seguir aunque pareciera que somos los únicos, raros, pero pues estamos locos de amor por Cristo. Entonces, poco a poco me fui enamorando más de Dios y todo ha sido un proceso. Otro de los momentos fuertes dentro de este caminar de fe que es progresiva, que nunca se acaba y que cada día estamos aprendiendo más, fue que durante la carrera que estudié hubo un maestro que pues era muy bueno. Él nos daba materia penal y era muy buenísimo. Y dentro de esa pues gran capacidad que él tenía, pues muchos lo admirábamos. Sin embargo, hubo una clase donde habló mal de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen María y pues obviamente en ese momento si tu fe no está pues madura, puedes dejarte llevar por esos comentarios. En ese momento, como yo lo admiraba, pues me dejé llevar por su comentario, por eso que dijo de la Virgen. Entonces yo le hice caso y dejé como de no dejar pasar a la Virgen en mi vida. Y hubo un día que me regalaron un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y yo en ese momento recuerdo muy bien que lo rechacé básicamente en mi interior. No a la persona que me lo regaló, pero sí en mi interior. Y dije, ¿para qué me lo da? Pues si no tengo una conexión, pero pues lo voy a poner en mi casa o se lo voy a dar a mi mamá. Eso pensé. Hoy lo digo y me sigue doliendo un poco, porque a pesar de que ya lo confesé, obviamente en su momento y que Dios nos perdona los pecados porque está misericordioso, ver atrás y decir, ¿cómo no te amé antes? Sí te duele.
Entonces, hubo un día, bueno, no un día, varios días, en que la Virgen me hablaba básicamente por cuestiones con personas, etcétera. Se hacía, se manifestaba, pero yo seguía como creyendo lo que me había dicho mi maestro. Hasta que pues tuve que bajar, ¿no? Muchas veces nosotros idealizamos a las personas, cosa que no debe ser así, porque quien seguimos es a Cristo, no a las personas, porque las personas pues somos imperfectas básicamente y nos equivocamos. Entonces, pues ese día bajé al maestro de donde lo tenía, de un pedestal que nada que ver, no tenía por qué tenerlo ahí, y empecé a buscar a la Virgen. Pero como cuando no sabes quién es, pues te da como reserva, ¿no? No sabes quién es, de quién se trata. Por ejemplo, cuando conoces a una persona, pues no sabes y pues no te abres totalmente. Entonces empecé a ir a los rosarios. Empecé a ir a los rosarios y yo hacía el rosario y lo hacía como que, pues así, como que con desconfianza porque no sabía. Yo traía esa como idea que me habían plantado, pues sí, implantado y pues sí me dolió. Pasó todo, todo, todo. En ese tiempo eran los rosarios de la aurora. Es como un periodo de aquí al 12 de diciembre. Y fue hasta hace poco. Y entonces ya cuando acordé, ya la Virgen ya estaba como que conmigo. Estaba conmigo y me estaba acompañando y yo no me había dado cuenta. Este, hasta la fecha mi relación cada vez va acrecentándose más. Todo es un proceso, pero ¿a qué voy con esto? A que muchas veces las personas hablan sin querer, pero si nosotros no investigamos, si nosotros no nos damos a la tarea de controvertir eso que se está diciendo, pues siempre vamos a vivir engañados. Y Cristo quiere que vivamos en la verdad. Entonces, dense esa oportunidad. Si alguno de ustedes como que todavía no tiene esa relación fuerte con la Virgen, dense esa oportunidad. Después me di cuenta que como yo me llamo Brenda Mariela, Mariela lleva parte de María. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esa parte de que la Virgen me quiere, me adora y yo la tengo que amar mucho. Posteriormente, yo termino la carrera, pero la termino pues ya con una fe muy firme, o sea, no firme, pero con una fe ya de qué hay que hacer, qué no hay que hacer y todo eso. ¿Y cómo le vamos a hacer? Con la gracia, 100%. Este, mmm, después de eso vino como que la etapa más fuerte de mi vida porque yo pensé que la violencia había sido mucho o el abandono de mi padre biológico, pero no, o sea, no se había comparado a lo que había vivido después. Resulta ser que desde que yo estaba en tercer semestre empecé a hacer prácticas, empecé a adentrarme más en el mundo jurídico y desde ese momento empecé a ver, pues en vez de prácticas, empecé a ver malas prácticas. Y pasaron los años y se iban acumulando más y más malos testimonios sobre el ejercicio de la profesión. Y yo, pues, yo trataba de hacer lo contrario. Posteriormente, dentro de todos pues sí, ejercicio profesional, ya después de titulada, etcétera, este, estuve en un lugar donde se trataba de defender a las mujeres, ¿no? Un lugar muy bello, donde el servicio era muy lindo. Sin embargo, pues teníamos contacto directo con acceso a la justicia, pero esa justicia pues no era muy eficiente o digna y empática. Entonces era uno de los obstáculos o barreras con las que yo me fui encontrando, con las que muchas veces yo le decía a la persona que todo iba a estar bien, que se iba a hacer pues todo, que íbamos a ser instrumento de Dios y que todo se va a ir perfilando. Y se lograba o así, pero el proceso no era pues muy bonito que digamos. Posteriormente ingresó a otro trabajo que pues obviamente es sobre lo mismo, sobre justicia. Sin embargo, pues
como que los ideales dentro de ahí, la misión y visión de la empresa sí lo es, pero ya en cuestión de la práctica del ser humano, pues se corrompe muy fácilmente, si más si no tenemos a Cristo. Entonces me tocó esa parte de decir esto no lo quiero para mí, porque eran comentarios de que, pues no, o sea, tú no hagas nada por las personas. Hubo un momento en donde me dijeron, muy bien me acuerdo de esa frase, de que lloren en su casa, a que lloren en la mía, que lloren en la suya. ¿Por qué? Porque cuando uno defiende, pues siempre hay una persona contraria que pues no le interesa que tú defiendas o que tú pongas ese instrumento, o sea, te pongas como instrumento de Dios para tener acceso a la justicia y al derecho. Hay una parte de un salmo que me encanta que es cuando la justicia y la paz se besaron, se encontraron, algo así, esa me encanta. Entonces, ya hubo un momento en el que no era sostenible porque pedían hacer cosas que no iban conforme a los valores cristianos, conforme a mis ideales y conforme a lo que yo soy como persona, que lo que más me interesa pues es la persona en sí. Entonces yo sigo a Cristo y si a Cristo le interesa a la persona, le interesa su bienestar, pues yo también a mí también me va a interesar eso. Entonces tengo que renunciar a ese trabajo por eso y por otras cosas más, en cuestión de jornadas inhumanas y todo eso, que lamentablemente se vive. em, y pues me quedo obviamente sin trabajo. Y en cuestión de asuntos particulares, pues obviamente es un reto porque tú los llevas solo, porque no hay un equipo completo, porque básicamente vas empezando, es todo un proceso. Y Y llega un punto en el que le digo al Señor, Señor, me siento perdida, me siento como, no sé qué hacer, indícame el camino. Entonces me propuse ir a misa diario, me propuse el rosario sin dejarlo, o sea, tratar de no, de hacer una vez al día el rosario y muchas acciones más. Este, Hay unos talleres de oración y vida también muy bonitos de parte de nuestra iglesia que dejó el padre Ignacio Larrañaga, preciosísimos. Estoy a punto de concluir uno de ellos, mi segundo taller, y eso me va ayudando a enfrentar el día a día, porque me quedó muy claro que Jesús cuando pasó por este mundo terrenal, él también tenía fracasos, él también tenía momentos de tristeza, de no saber para dónde, y él se retiraba. Él se retiraba a orar. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y es lo que yo hago. Constantemente voy al Santísimo. Yo creo que una vez al día sí voy al Santísimo. Porque el mundo mm, te aflige tanto, te quiere quitar la angustia y obviamente el maligno también. Y, y quiere trabajar por lo que más te duele. O sea, si a ti te duele o te puede mucho tomar alcohol, te va a dar por ahí. Si a ti te duele mucho, o tiendes mucho a la lujuria o al pecado en cuestión carnal, etcétera, te va a dar por ahí. Y poco a poco vamos a ir desterrando todos esos pecados. Siempre vamos a ser, o sea, tratar de caminar hacia la santidad, estar caminando sobre ello. A mí lo que me puede actualmente es la tristeza. Son los pensamientos a veces de ver cómo está el mundo, cómo está la humanidad, cómo está la forma de que se está llevando pues la gobernabilidad del país, etcétera. Y llega un punto en el que me puede, porque soy una persona sensible. Y esa sensibilidad yo la trato de ver como un don, como algo bueno en vez de verlo como un defecto. Pero sí sé que tengo que tener cuidado, porque sé que el maligno por ahí me quiere llegar, por la sensibilidad, por hacerme sentir mal, por hacerme sentir triste. Pero Dios me dice, levántate, párate, sigue en la lucha. Entonces yo muchas veces me retiro a orar diario porque sé que es la única manera que le voy a hacer frente y que Dios va a estar conmigo y que en cada situación que se me presente pedirle, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Señor, ¿cómo actuarías? Te necesito. Tú sabes que soy débil, que soy frágil y que constantemente vienen sentimientos de desvalorización. Ayúdame a ver toda esa belleza que tú ves en mí. Ayúdame a mirarme como tú me miras.
con toda esa compasión, con todo ese amor, con toda esa paciencia, porque muchas veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, nos hablamos brusco, no nos entendemos, nos traemos a las carreras, no nos escuchamos, no nos detenemos a decir, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué? ¿Cómo le hago? Entonces, es todo un proceso, obviamente, este, para salirlo de la violencia tuve que ir a terapia psicológica. Actualmente todavía sigo en terapia tratando temas en específico, porque yo siempre he dicho que Dios pone esos instrumentos para sanarte. Posteriormente, actualmente, pues empiezo como a conocer y darme cuenta de toda la riqueza que hay en nuestra iglesia y que no conocemos porque nos vamos por, es que es aburrido, es que, ay no, el rosario, ay no, es que la misa, pero no se dan cuenta todo el significado que hay dentro de ello y todo lo demás, toda la doctrina, todo el catecismo de la iglesia católica, todo, 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 todo. Entonces, este proceso, pues como todos, cada quien tiene su proceso de fe, pero Cristo nos está acompañando y nos va jalando porque somos sus ovejitas, que queremos a veces distraernos con cosas y Él nos hace volver, nos hace traer al redil, nos cura. Me preguntaban a veces, ¿cómo te sientes? Pues me siento como que mi corazón está todo bombardeado, todo golpeado, como si fuese un saco de box o algo así, todo golpeado. Y creo que después Cristo fue como restaurándolo, fue vendándolo, fue sanándolo por medio de bastante, me imagino que le echa bastante agua al corazón así para lavar toda esa parte fea. Y obviamente el agua pues es llorar, llorar sana, llorar purifica. No permitan que alguien les diga, no llores, no llores. Lloren, lloren lo suficiente y sigan adelante, siempre con alegría. Posteriormente, me entero de que hay vocaciones, cosa que a veces no nos enteramos, pero me entero que hay vocaciones y, y que son tres. Una es la soltería, otra es el matrimonio y otra es la vida consagrada o el orden sacerdotal. Entonces, en un retiro, porque desde que estoy en la fe yo acudo a todos los retiros que hay, todo lo que hay, todos los encuentros, pues sí, todas las actividades que se hacen dentro de la parroquia, dentro de la diócesis. Yo soy de la diócesis Tampico y pues obviamente hay muchas actividades, ¿no? Ahorita con lo de dimensión pastoral, de diferente, social, salud, etcétera, también es bueno voltear a verlas y ver en qué podemos servir. Porque una cosa sí me ha quedado claro, si nosotros andamos en el mundo sin estar ligados a la iglesia, nos vamos a perder, nos vamos a corromper, nos vamos a, pues sí, vamos a empezar a dar mal testimonio. Entonces, siempre pegados a la iglesia, todo lo que hagamos, no digamos, no, es que mi trabajo me impide mucho ir a la iglesia, cambia de trabajo, realmente. No estés como poniendo como prioridad algo que es importante, sin embargo, tiene que ir de la mano. Siempre busca que vaya de la mano. Nunca permitas que algo o alguien te aparte de Dios y mucho menos que alguien te saque, porque actualmente hay muchas personas que quieren que te vayas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no les gusta tu forma de ser o etcétera, no sé, desconozco. Pero tu lugar en la iglesia ya está ganado. Nuestro lugar en la iglesia ya está ganado. Nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar. No permitas que por un mal testimonio tú te vayas, porque eso me ha pasado mucho, con muchos hermanitos. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? No, pues es que pasaba esto y pasaba lo otro. ¿A quién sigues, hermano? Dime a quién sigues. A Cristo. Entonces, no nos apartemos de la iglesia por malos testimonios. Entonces, como les estaba comentando, posteriormente, yo fui a ese encuentro, ya no me acuerdo qué estaba comentando, pero fui a ese encuentro y entonces empecé a ver que hay vocaciones, ya recordé, hay vocaciones. Y dije, nos entregaron un papel que decía, te regalo tu vocación. Tu vocación es para que seas santo y feliz. Te la regalo con todo mi amor. Estate atento a mi voz. De parte de Dios era el mensaje. Entonces yo dije, no, pues ¿qué pasó? Vamos a introducirnos.
Y empecé a investigar sobre vida religiosa y me di cuenta que pues que ninguno de los carismas me interesaba o que me llamara. Y siempre habías tenido como el anhelo pues sí, del matrimonio, el sacramento, que no es cualquier cosa, que es una misión muy grande de servicio. Y, y actualmente le sigo pidiendo a Dios que, pues que cuide a mi futuro esposo si es su plan y que el día que que él tenga destinado conocerlo y que nos conozcamos ambos, pues que él nos siga trayendo de la mano, porque lo que yo ya no voy a permitir es tener una persona que pues se burle de mi fe o pues básicamente me diga no lo hagas, o sea, esto es lo que está bien, no lo hagas. Entonces, la gente te podrá decir muchas cosas, pero siempre que tengamos una duda, vayamos a las Sagradas Escrituras, vayamos a la palabra de Dios, que es fuente de vida y que Él restaura absolutamente todo. Se me olvidó comentarles que cuando yo viví este episodio de violencia, este, mi mamá en ese tiempo no sabía ni mi color favorito porque ella trabajaba mucho. Y pues obviamente cuando tus papás trabajan mucho, pues no te conocen 100%, lamentablemente. Y yo dije, ¿cuándo voy a conocer a mi mamá? Y Dios me regaló la oportunidad de conocerla después de que nos unimos, porque ya después también salió del episodio, ella salió de la violencia y volvió a su centro, a su ser. Ella fue la primera que vivió el cursillo, después yo y después mi hermano, en el mismo año 2017. Hoy, por gracia de Dios, tengo 7 años que vi a Cristo de frente en ese retiro, porque ese retiro es para encuentro de sí mismo, de Dios y de los demás. Y fue mi parteaguas. Necesitaba ese encuentro para silenciar el mundo y volver a entrar al mundo y darle batalla, porque el combate espiritual, el combate hacia el maligno es diario, 24/7. No podemos quedarnos dormidos en nuestros laureles de que ya la hicimos o cosas así. No, tenemos que seguir de la mano de Dios, de la mano de María, de todos los santos, de las personas que interceden, que ya están con Cristo en el cielo. Entonces, este camino no es fácil, pero vale completamente la pena. Y yo actualmente tengo tanta fe en Dios y le pido tanta fe, o sea, que la aumente cada día, porque de esa manera vamos a poder seguir adelante. De esta manera vamos a romper con la angustia y vamos a dar pie a la confianza. Y cuando nosotros damos pie a la confianza, Cristo se siente feliz, se siente contento, se siente pleno. Entonces, por cualquier cosa que estemos pasando, Cristo está ahí. Cristo está ahora sí que cuidando cada mínimo detalle, cada cosa, nada es casualidad. Encontrarte una persona y que te hable sobre un tema en específico es Cristo hablándote sobre ese tema que quiere que tú voltees a ver. No hay momentos donde Cristo no esté. Así pareciera que está todo oscuro, significa que ya va a amanecer. Cristo siempre va a estar ahí. Entonces, esos anhelos que Dios planta en nuestro corazón son promesas, promesas que tenemos que ser pacientes, que tenemos que orar. No podemos irnos con la primera persona que nos encontremos. Eso no lo vamos a hacer. Tenemos que seguir pues ese caminar de Cristo. Posteriormente, uno de los momentos fuertes de mi vida fue cuando a mi mamá le detectaron cáncer de mama en el 2019, me parece. Y ese momento fue muy duro porque, como les comento, soy una persona muy sensible y mi mamá sí tenía una fe muy firme porque ella desde que conoció a Cristo ha tratado de absorber todo como esponjita y ya estaba muy, muy alegre de presentar esa prueba, de darle batalla. Entonces, en ese momento, yo sí me puse muy triste y hasta la fecha paso por hospitales o entro a un hospital y me recuerdo un poco a esos momentos. Después, en el 2023, le volvió a dar cáncer de mama y actualmente todavía tiene un proceso, toma una pastilla como tipo quimio, algo así, diaria por 5 años. Este, ahora sí que en ese momento sí le dije a Cristo, ¿por qué una segunda vez otro golpe? ¿Por qué? Pero resulta ser que no es por qué, o sea, sino cómo lo atravieso.
cómo lo atravieso de la mano de Cristo, cómo veo este momento, cómo lo veo con una mirada de Cristo, no con una mirada derrotista, sino con Cristo. Actualmente pues seguimos de la mano de Dios, toda la familia, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano, pues, por cuestiones de economía tuvo que irse a trabajar a otro país y ustedes saben lo que significa tener un familiar lejos. Sin embargo, tengo fe en Dios que va a ir abriendo oportunidades, tanto en este país que es México como en otros lugares del mundo, para tener ese desarrollo que buscamos, que es una parte de que Cristo está preocupado por nosotros. Todos tenemos que tener ese compromiso de hacer algo por la humanidad, porque es algo que nos dejó Cristo, fue su ejemplo. Entonces, siempre, siempre, siempre donde estemos, pongamos a la persona como centro, esa persona que ama a Cristo, que es nuestro prójimo, esa persona que somos nosotros mismos. Y tratar siempre de ir bajo esa línea, porque ya cuando acordemos vamos a estar en un lugar que no nos gustaría, o sea, un lugar muy oscuro. Entonces, estemos muy atentos. Yo sé que Cristo tiene sus planes y que tenemos que dejarnos sorprender. Hay una frase que dicen, cuéntale tus planes para que Cristo se ría de ti. Básicamente es eso. Cristo tiene otros planes, pero tenemos que estar atentos, abiertos y aceptarlos, siempre con ese compromiso. Actualmente pensemos en qué nos cuesta más, qué es lo que nos está costando más para ir con esa encomienda, ese mandato, esa entereza que Cristo nos pide, que es evangelizar, que es dar a conocer su palabra. ¿Qué es lo que me está limitando? ¿Qué es lo que me está limitando actualmente a mí a dar a conocer a Cristo? La timidez, la vergüenza, la falta de conocimiento. ¿De qué? O sea, ¿qué es lo que me está limitando? Actualmente yo sé que Cristo me llama a evangelizar un poco más por el medio pues del teléfono, ¿no? Que todo el mundo ahorita tiene acceso y que hemos tenido, pues, ahora sí que la oportunidad de que con la tecnología llegaran más personas. Y yo sé que tengo que desterrar de mí cualquier espíritu de apatía, cualquier espíritu de timidez. Y yo sé que de su gracia lo voy a lograr. Actualmente no soy muy activa en redes, pero quiero empezar a hacerlo, porque es algo que Cristo me pide, porque dice, estando con una persona, puedes ayudarla. Pero si puedes hacer más cosas a nivel de extender más, a multiplicar a más personas el bienestar, hazlo. Entonces, si Dios nos tiene con vida en este mundo, es porque necesita de nosotros. Si tú conoces a Cristo, si tú conoces su amor, extiéndelo, extiéndelo, que no te dé pena. Tratemos siempre de llevar a Cristo como estandarte y no dejarnos achicar por acciones del maligno. Estar muy al pendiente, porque siempre quiere meterse, quiere introducirse, pero no lo vamos a dejar, porque Cristo ya lo venció. Cristo es victoria. Entonces, en este momento que estás viendo este video, es una llamada de atención de Cristo para ti. Te habla exactamente a ti y te dice, rompe esas barreras que te están limitando. Ven a mí, llénate de mí y empieza a transformar, empieza a extender este reino de amor, este reino de Dios, porque es tan necesario. Entre más indiferencia, más apatía y más permitamos el mal, estamos fallándole, estamos haciendo en vano todos los esfuerzos que Él hizo. Entonces, vayamos allá afuera, vayamos a evangelizar, vayamos a echar redes, vayamos, porque Cristo va a nuestro lado. Entonces, no tengamos miedo y estoy segura que estaremos cumpliendo con la voluntad de Dios. Estaremos dejando de obstaculizar la acción al Espíritu Santo. Estaremos permitiendo que Dios se manifieste en cada una de las personas. Entonces, ese proceso que tú llevas de fe, esa dificultad que tú estás viviendo, tiene salida. Y la salida más bella es con Cristo, con Cristo. Todos hemos padecido, todos hemos pasado. No hay problema chiquito, no hay problema grande. En sí solo es el amor de Cristo, el amor tan grande que no tiene limitaciones, que es plenitud, que es abundancia.
Entonces lucha por esa relación que tienes con Jesús, con Dios. Lucha mucho por ella, extremadamente, así como ten ese celo de fe, ese celo de Jesús, que nadie te lo arrebata, que nadie venga a decirte que eso no está bien. Tú sigue adelante. Antes de terminar este video, quiero dar las gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos esta plática tan hermosa, donde estuvo en el centro Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por este momento. Te pido para que pongamos en práctica todo lo que nos has iluminado. Te pido para que nos des mucha gallardía, mucha fortaleza y valentía para seguir tus pasos así como tú lo hiciste. Padre Santísimo, haznos cumplir tu voluntad, que rinda frutos, todo el amor derramado hasta el extremo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sigamos firmes en la fe.